A principal alternativa que baralla o Concello de Boiro para contar con máis chan industrial é a ampliación do polígono de Espiñeira. Sen embargo, a disponibilidade de terreos permitiría só habilitar unha superficie de 300.000 metros cadrados, polo que o Executivo estuda tamén a creación dun novo polígono en Vistalegre, que estaría conectado co actual. Nuestra principal opción es ampliar, porque es una opción la más rápida que tenemos, es la ampliación del polígono existente. Es la más rápida y la más consensuada entre el empresariado. Pero eso no quiere decir que tengamos un plan B, ¿no? Que es porque ahí vamos a estar muy limitados. Vamos a poder crear una superficie, pero va a ser muy limitada para lo que nosotros entendemos la prosperidad de nuestro ayuntamiento a nivel empresarial. Por eso tenemos una opción B, que es un futuro polígono industrial en Vistalegre, el cual está comunicado, simplemente lo separan los dos sitios por la autovía del Barbanza. De hecho, tiene una comunicación con una vía de servicio lateral que no tendríamos que entrar directamente en la autovía, que hay una vía de servicio que conectaría los dos polígonos. O alcalde referíase a estes dous proxectos na visita realizada esta mañá ao Concello por unha delegación da Confederación de Empresarios da Coruña. O seu presidente Antonio Fontenla destacou a boa marcha do tecido empresarial de Boiro, que precisa dese crecemento de chan industrial para seguir atraendo empresas. Atraer emprendedores, atraer empresas e industrias es algo tremendamente difícil y tiene tres condiciones claves: la disponibilidad de suelo con infraestructuras y servicios adecuados, la agilidad en los trámites burocráticos y la seguridad jurídica. También mañana visitaremos el polígono industrial de Espiñeira, donde ya no caben más empresas a pesar de las solicitudes de varias firmas para instalarse en esta zona. Por tanto, la creación de nuevas bolsas de suelo industrial y empresarial es una necesidad más que justificada a la que debe darse una respuesta positiva y ágil desde las administraciones. Tras o acto institucional no Concello, desprazáronse ata o polígono de Espiñeira para visitar as instalacións do Centro de Formación e Viveiro de Empresas.